Buenos días, soy Luis Gerardo Gallardo Cordero. Actualmente estoy cursando la materia de minería de datos 1 y pues, les voy a presentar el proyecto 2, mini proyecto 2 de la materia, el cual es analizar el algoritmo KNN. Bueno, pues comenzamos. El objetivo de esta presentación es mostrar cómo funciona el algoritmo KNN y para esto vamos a utilizar pues algunos valores de K para ver cómo funciona y no nada más quedarnos con un solo valor. El contenido va a ser la descripción del dataset, el preprocesamiento de los datos, el procesamiento y los resultados que van a dar al utilizar este algoritmo y las conclusiones. La descripción del dataset para utilizar el algoritmo KNN voy a hacer uso del dataset de los créditos de Alemania. Este dataset contiene mil, mil observaciones. Cada observación tiene 20 atributos, los cuales son 13 categóricos y 7 son numéricos. Para la demostración de este algoritmo voy a utilizar tres atributos numéricos con los cuales primeramente van a ser preprocesados para poder llegar a las conclusiones que realmente queremos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere obtener al utilizar este dataset? Ver qué personas son aptas para poderles dar un crédito o negárselo. Con sus diferentes atributos, pues se puede llegar a la conclusión de si esa persona es apta o no es apta. Entonces, pues a continuación se muestran lo que vienen siendo los atributos categóricos. En este caso son 13. Los podemos ver ahí en pantalla. Después son los atributos numéricos, los cuales son los que vamos a estar por ahí utilizando para la demostración del algoritmo. Y pues los atributos con los cuales vamos a estar trabajando son la duración, el amount y el installment. Con estos tres atributos vamos a estar trabajando para ver si esa persona es apta o no es apta para recibir un crédito por parte del banco. Entonces, haciendo uso de la función head, podemos ver los atributos y algunas observaciones pues con los valores con los cuales se tiene cada uno. Entonces, si nos damos cuenta, las variables que vamos a estar utilizando se encuentran en rangos muy diferentes. Como podemos apreciar, duración pues está muy diferente al amount y el installment pues también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Vamos a necesitar hacer un procesamiento de los datos, una normalización de datos con la cual todos los datos queden normalizados y ahora sí puedan ser utilizados para este algoritmo, ya que este algoritmo usa las distancias, pues se necesita tener los datos normalizados. Entonces vamos a pasar a la parte que vendría siendo el preprocesamiento de los datos. Lo primero que se tiene que hacer es convertir a factor la variable dependiente, la variable que queremos predecir. Entonces, como podemos observar, la variable dependiente en este caso se llama default. Esa variable se convierte a factor. Después de que se convierte a factor, vamos a necesitar pues normalizar los atributos o variables que necesitamos. Entonces vamos a utilizar la función sapply, con la cual vamos a obtener o le vamos a decir que al conjunto de datos le aplique la función isNumeric. Cada vez que encuentre una variable que es numérica, la va a estar guardando en la variable numBars. Después, ya que tenemos todos los atributos o variables que son numéricos,
vamos a aplicarle un lapply con el cual le vamos a decir que al conjunto de datos, pero nada más de ese conjunto de datos, se le va a aplicar un scale a los atributos que sean numéricos. ¿Qué es la función scale? Es una función que sirve para normalizar los datos utilizando desviaciones estándar. Entonces vamos a tener normalizadas nuestras variables mediante desviaciones estándar. Ahora, como vamos a utilizar nada más tres variables, pues necesitamos sacar un vector con esas tres variables. Como podemos observar ahí en la línea myVars, y se le hace la asignación y se crea el vector con las tres variables con las cuales vamos a estar trabajando. Y se les asigna al subset del conjunto de datos. Ahora podemos ver o realizar un summary de estas tres variables. Nos da pues muy buena información. Como podemos ver, ya se encuentran normalizados los datos por desviaciones estándar. Ya si hubiéramos normalizado por la otra forma, solo tendríamos valores del 0 al 1. En cambio acá es por desviaciones estándar, así que el rango es un poco más grande. Entonces vamos a proseguir a procesar los datos y a mostrar los resultados que estos procesos nos muestren. Primero vamos a crear una variable con la cual vamos a estar guardando nada más del primero al 100, del 1 al 100, los primeros 100 registros. Ahí vamos a tener los 100 registros de nuestro dataset. ¿Por qué? Porque necesitamos separarlo en dos. Una parte tiene que ser para el entrenamiento del dataset, del algoritmo, y en la otra parte es para testear, para predecir. ¿Cómo se hace esto más o menos? Investigando, he visto que dejan un 80 o 90% datos para entrenar al algoritmo y dejan solo un 10 o 20% para testearlo. En este caso vamos a utilizar pues el dataset, como sabemos anteriormente, es de 1000 registros, de 1000 observaciones. En este caso vamos a dejar 900 observaciones para entrenar y vamos a estar utilizando 100 observaciones para estar probando. Entonces lo que vemos en la siguiente línea dice train.gc. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos asignándole a esa variable las observaciones del 101 al 1000. ¿Para qué? Para que con estas observaciones es con las cuales el algoritmo va a estar entrenando. Después, en la línea que sigue, vamos a estarle pasando a la variable test.gc, le vamos a estar pasando lo que viene siendo los primeros 100 registros. Ahora, necesitamos también los labels. Entonces, pues aquí pasamos las labels de entrenamiento y los labels de test. Es lo mismo que lo de los valores. Nada más que ahora pues te trae los labels. Entonces, ahora sí vamos a hacer uso del algoritmo KNN. Como vemos, vamos a estar utilizando tres valores. Vamos a estar utilizando tres valores de K. ¿Para qué? Pues para ver cómo se desempeña el algoritmo en términos de proporción correcta de clasificación y su tasa de éxito. En este caso yo tomé tres números al azar, que son el 1, el 5 y el 20. Ahora, ¿qué es lo que necesita KNN para poder funcionar? Necesita cuatro argumentos. Necesita el conjunto de datos con el cual se va a entrenar. Necesita el conjunto de datos de prueba. Necesita el conjunto de las etiquetas de los labels, pero los de entrenamiento. Jamás se le tiene que poner los de prueba, porque es como decirle qué es lo que va a predecir, pues entonces no tiene caso el usar el algoritmo. Y al final se le pasa también como argumento
pues el valor de la K. Como podemos observar, pues tenemos tres variables, KNN1, KNN5 y KNN20. Cada una va a estar guardando el resultado de lo que prediga el algoritmo KNN. Entonces, una vez que se obtiene el valor de KNN, ahora vamos a buscar, vamos a ver o a calcular la proporción correcta de la clasificación para cada K. En el caso de K cuando vale 1, se clasifica el 68% de los resultados. Para K cuando vale 5, el 74% está correctamente clasificado. Y cuando K vale 20, clasifica cada observación el 81% correctamente. Pero entonces ahora pues vamos a ver la matriz de costo. Para este caso, las filas representan la clasificación real y las columnas la calificación prevista. Entonces aquí vamos a ver, pongo un ejemplo en el cual es peor clasificar a un cliente como bueno cuando es malo, como por ejemplo lo podemos ver en la matriz, es el número 5. Eso es muy malo, ¿por qué? Porque cuando tú clasificas a una persona o a un cliente como bueno o que es válido para que el banco le preste dinero, en realidad esa persona no tiene solvencia económica con el cual pagarlo y se mete en problemas. En cambio, no es tanto problema si calificamos a una persona que no es mala, pero que sí es buena, que sí tiene la solvencia económica para poder pagar ese préstamo. Entonces, como regresando a la diapositiva anterior, se me olvidó, bueno, más bien voy a dar otros pocos datos. Al aumentar K, aumenta la clasificación, que quiere decir que a una K mayor los datos se clasifican de una mejor manera, pero se reduce la tasa de éxito. Con esto se llega a la conclusión de que se está sobreentrenando el, el algoritmo. Entonces vamos a ver una tabla con la cual nos vamos a dar a la idea de qué tan efectivo es cuando la K tiene ciertos valores. La K no es más que nada los vecinos que tiene que tener un punto del otro. Entonces vamos a ver qué pasa cuando K vale 1. Cuando K vale 1 podemos observar que a 54 de los registros que debió de colocarlos como buenos, efectivamente los colocó como buenos, y 14 como malo. Aquí podemos observar pues que el algoritmo, el porcentaje de precisión que tiene el algoritmo. Y si nos damos cuenta en la posición que dice 21, ahí está un poco mal, debería de estar, o sea, eso es muy grave pues porque pues básicamente le estás autorizando a 25 personas un crédito cuando no tienen la solvencia económica para hacerlo. No habría tanto problema si esos 21 estuvieran junto con los 11 que se muestran ahí en la posición. Pero bueno, ese es para el caso de cuando K vale 1. Podemos ver esto también en la cross table, donde nos muestra un poco más de datos, pero pues de manera más simplificada, pues lo podemos ver también en una tabla normal. Entonces vamos a pasar al cross table de cuando K vale 5 o cuando tiene que tener 5 vecinos. Como podemos observar, ahora los clasificó un poco mejor. ¿Por qué? Porque los que estaban clasificados cuando un cliente pasa como bueno y en realidad es malo, bajó.
Entonces, pues eso es un poco mejor. Ayuda un poco más a que eh, pues no se otorguen créditos a personas que realmente no los pueden pagar. Y pues aquí también vemos el cross table, con la cual nos muestra los mismos datos, pero con algunos datitos extras. Pero de igual manera, pues en una tabla normal se pueden observar muy bien estas diagonales. El, y ahora para cuando K vale 20, podemos ver que cuando 0 y 0 es 71. ¿Esto qué quiere decir? Son las predicciones correctas cuando las personas son buenas, o sea, o aptas. Y cuando está 1 y 1, o sea, el 10, es que efectivamente predijo que esas 10 personas no eran aptas, o sea que sigue siendo un positivo, pero negativo para la persona porque pues en verdad no es apta para los créditos. Y como vemos, cuando K vale 20, pues las personas no aptas que calificaban como buenas se redujeron pues bastante. Eh, entonces, pues básicamente esto vendría siendo el algoritmo KNN y espero que les haya gustado la explicación, que les agrade y pues nos vemos.